Entonces con Guillermo, él, aparte de que bueno, tiene muchas certificaciones y participa en IBM principalmente, pero es parte de la mesa directiva. Él ha dado varias conferencias a nivel Latin Cats, etc. Es muy buen conferencista, y sobre todo pues la intención de que estuviera él aquí con nosotros es que tiene muy buenas dinámicas, ¿no? Para que pues, nos dé una plática interesante y sobre todo relacionada con temas de integración, ¿no? Pues muchas gracias. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar y darle velocidad a esta presentación para irnos a temas un poco más lúdicos. Así que buenas noches a todos, estimada mesa directiva, socios, invitados, amigos todos. Esta noche les voy a contar de un comportamiento que a muchos de nosotros nos ha metido en grandes predicamentos y se llama la procrastinación. Para empezar, definamos qué es procrastinar. La Real Academia Española dice: de latín procrastinare, pro adelante, y crastinus referente al futuro. Significa diferir o aplazar. La procrastinación es el hábito de postergar innecesariamente actividades o situaciones que deben atenderse. Por cierto, me acabo de acordar que no he registrado mis gastos de viaje de hace 2 semanas, pero bueno, ese es otro rollo. Y en lugar de eso, se ocupa el tiempo en actividades de poca importancia o que resultan agradables. De manera natural, cuando nosotros tenemos cosas importantes que hacer, empezamos a diferirlas. ¿Y qué es lo que sucede? Es un comportamiento natural que a todos nos pasa y sucede comúnmente. El problema es que cuando este comportamiento se vuelve más común y empieza a generarnos problemas laborales, problemas en el área social, problemas en la parte familiar, entonces es cuando sí tenemos un problema. Entonces, antes de iniciar esta charla, quisiera hacer rápidamente una pequeña encuesta y les voy a hacer una pregunta. ¿Quiénes de los aquí presentes son sisas? Uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por allá al fondo 13, más o menos somos como la mitad. Siguiente pregunta. Los sisas aquí presentes, ¿quiénes pasaron su examen de certificación en el primer intento? Muy estudiosos, 2, 4, 6, ok. ¿Quiénes pasaron su examen de certificación en el segundo intento? 1, 2, 3, 4, ok. ¿Habrá alguien en esta terraza que haya pasado su examen de certificación en el tercer intento? Ok, bueno. Con este pequeño ejercicio podemos darnos cuenta que lograr una certificación CISA no es fácil. Requiere de constancia y dedicación. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, por lo menos 13 de los que estamos aquí estamos de acuerdo. Bueno, quiero contarles cómo fue que yo me convertí en CISA. Hace muchos años, en una galaxia muy lejana, me cambié de trabajo y llegué a la gerencia de sistemas de una empresa de agroquímicos. Uno de los temas que requerían mi atención inmediata era precisamente las benditas observaciones de auditoría. Ahora entiendo por qué la persona de recursos humanos, cuando me entrevistó, con una sonrisita sarcástica en la cara me dijo: ah, a propósito, ¿usted está acostumbrado a trabajar bajo presión? Pues sí. Bueno, pues resulta que a los 3 meses de haber ingresado a esa empresa, que me caen los auditores. Y resulta que el gerente anterior a mí había dejado varias observaciones de auditoría persistentes con un alejamiento de 2 y 3 años y seguían abiertas. Y zúmbale, me llega la auditoría. Entonces, pues me agarraron en curva. De tal manera que esas observaciones persistentes persistieron. Fue en el momento en que decidí hacer algo al respecto. Me inscribí en un diplomado de preparación para ser auditor en tecnologías de información. Ese diplomado, recuerdo que era sabatino y me prometía 2 cosas: lograr tener el enfoque del auditor que yo necesitaba para poder brincar mis observaciones, y aparte me preparaba
para poder presentar el examen de certificación de CISA. Pues empezaron las clases. Mi ritmo de trabajo, cada vez que nos dejaban tarea de una semana a otra, era parecido a esto. Al principio empezaba de a poco. Casi al final de la semana ya tenía todo hecho, pero siempre resultaba que los 2 días antes de la siguiente clase me pasaba arduamente terminando las tareas que tenía que entregar para el siguiente sábado. Y así, de semana en semana, fue pasando el tiempo hasta que un buen día me gradué. Ahora, seguía por mi cuenta seguir estudiando el manual de preparación del examen CISA, que por lo menos, no me dejarán mentir, pues requieres como 3 meses de preparación y de estudio por tu cuenta. Así que mi ritmo de trabajo en el diplomado no era opción. Este era un proyecto demasiado grande y necesitaba entonces hacerlo de una forma diferente para tener éxito. Y fue entonces que hice lo siguiente. Hice un calendario de trabajo más o menos como este. Al principio empezaría de a poco. En el segundo mes iría cada vez más fuerte y de pronto en el último mes, ¡pum!, el golpe final. Todo era perfecto. Pero entonces sucede lo siguiente. Pasa el primer mes y no hice nada. Nos encontrábamos aquí. Así que decidí hacer de nueva cuenta una planeación para seguir estudiando mi examen de certificación. El segundo mes, chicos, como vino, se fue. Y entonces me encontraba en esta situación. Estaba yo parado aquí y no había hecho nada, absolutamente nada sobre el estudio. Después un mes se convirtió en 2 semanas. Y no hice nada en 2 semanas. Y después de esas 2 semanas me encontré con una semana. Y un buen día de estos desperté y faltaban 3 días para presentar el examen de certificación de CISA. Y yo no había estudiado nada. Así que lo único que pude hacer fue lo siguiente: estudiar las 494 páginas del examen de preparación de CISA en 72 horas. No en una, sino en 2 noches. Y pasé 2 noches en vela, que se supone que los humanos no podemos pasar 2 noches sin dormir para poderme preparar. Y entonces, rápidamente llegué al examen puntual y presenté el examen de 200 preguntas en un tiempo máximo de 4 horas. Que, a ver, explícate el proceso de la auditoría de los sistemas de información. Órale, ahí está el proceso. El gobierno y la gestión de tecnologías de información, así se hace el gobierno de tecnologías. ¿Y qué pasa con las adquisiciones y el desarrollo y la implantación de los sistemas? Pues lo hacemos de esta manera, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa entonces con el soporte? Pues el soporte se hace así. Y entonces la protección de los activos de tecnologías de información, ¿dónde está? Aquí la traigo, órale. Y entonces terminé mi examen. Pasaron casi 2 meses cuando de pronto estaba yo, recuerdo muy bien, en el periférico sur, a la altura de San Jerónimo, echándome unos tacos de guisado enfrente de la pista de patinaje, como a 200 metros del Oxxo. No, demasiado. Entonces estaba yo ahí cuando de pronto, vale, que me cae un correo en mi móvil. Era el resultado del examen de certificación de CISA. En ese momento, ¡pum!, el disparo de adrenalina, el corazón latiendo a 1000 por hora, ¡pum, pum, pum!, se me subió el color a la cara, las piernas me temblaban y con mis manos todas sudorosas agarro el móvil y digo, pues órale, me armé de valor, ¿no? Y empiezo a ver el móvil con los ojos así entrecerrados y con una cara de esas de va a doler, y de pronto abro el correo. ¿Y qué creen que decía? Felicitaciones, tuviste éxito en presentar tu examen de CISA de manera perfecta, con un score de 800 puntos. Eso no sucedió. La verdad es que pasé de panzazo, ¿no? Pero al final pasé. Y para aquellos que se pregunten, bueno, ¿y qué pasó con esas observaciones de auditoría persistente? Dejaron de persistir. De panzazo, pero también dejaron de persistir. Fue entonces cuando me interesé en seguir estudiando acerca del tema de la procrastinación. Y encontré en internet a un bloguero
que decía ser un experto en la procrastinación. Y él tenía la hipótesis que afirmaba que el cerebro del procrastinador era diferente al del resto de las personas. Y para poderlo comprobar, se fue a un lugar de resonancia magnética y se sometió a un escaneo de cerebro en donde junto con un no procrastinador escanearon sus cerebros para poder ver las diferencias. Afortunadamente tuve la oportunidad de conseguir los resultados de ese estudio y se los quiero compartir el día de hoy. Sé que ninguno de ustedes es experto en el cerebro, nada más lo único que les pido es pongan atención a ver si pueden lograr ver alguna diferencia. Este es el cerebro de un no procrastinador. Y ahora les voy a mostrar cómo es el cerebro de un procrastinador. Ambos cerebros tienen a una persona que va a tomar las decisiones racionales. Pero si alcanzan a identificar el cerebro del procrastinador, también tiene un mono de la gratificación instantánea. ¿Y esto qué significa para el procrastinador? Que cuando es necesario hacer una tarea importante, el procrastinador dice, momento ideal para hacer la tarea. Y el mono dice, no, acabo de recordar que no hemos visto el documental de Kate del Castillo cuando se entrevistó con el Chapo. Así que entremos en este momento en Netflix para verlo. Y una vez que terminemos, vamos a buscar en internet todas las noticias relacionadas con el acoso que el gobierno mexicano le ha hecho a Kate del Castillo por haber criticado la administración de Peña Nieto. Después de eso, vamos a ir al refrigerador en los últimos 10 minutos para ver si hay algo nuevo por ahí. Y luego entraremos en una espiral de YouTube en donde veremos los videos de los huracanes y de los terremotos más poderosos de los últimos 40 años y terminaremos mucho tiempo después viendo videos musicales de los años 70 y de los 80. Así que tenemos muchas cosas que hacer el día de hoy y no tenemos espacio para otra cosa, lo siento. Y entonces el motor de decisiones racionales dice, bueno, ¿qué está pasando? No es posible que este mono pueda estar y mono literal, no puede estar al mando del timón. Este personaje no recuerda el pasado, vive en el momento actual, no tiene conciencia del futuro. Y lo único que le interesa al mono es lo fácil y lo divertido. En el mundo animal, suena bien si uno es un perro. Los perros les gusta hacer cosas fáciles y divertidas. Tienen un éxito enorme. Pero para el mono, nosotros solamente somos otro animal que tenemos que alimentarnos, dormir bien y procrearnos para la siguiente generación. Pero eso no está precisamente en los planes del motor racional. Porque el motor racional es el que nos ayuda a ver el panorama completo, a predecir el futuro y hacer planes a largo plazo. Aunque también debemos estar conscientes que hay momentos en que también es bueno tomar un poco de ocio. Y además tiene que ser un ocio que sí disfrute uno. Es por eso que de pronto los dos se traslapan y coinciden. Pero este es un ocio que es planeado y que es la recompensa de un trabajo bien hecho. Sin embargo, para un procrastinador, normalmente lo que sucede es que se la pasa perdiendo el tiempo y se pasa mucho tiempo en este círculo naranja. Este círculo naranja es conocido como el patio oscuro. El patio oscuro es en donde suceden las cosas de ocio, que no son precisamente ganadas. Y es un lugar que conocemos los procrastinadores de manera perfecta. El patio oscuro es el lugar en donde uno pierde todo su tiempo, ¿verdad? Candy Crush, pierde todo su tiempo haciendo cosas no importantes. Ahora, en este patio oscuro se respira un aire de miedo y se respira un aire de frustración, que son los sentimientos de un buen procrastinador. Ahora, estando en esta situación, ¿cómo hacemos que el procrastinador pase a la zona azul? Bueno, afortunadamente el motor de decisiones racionales tiene un ángel de la guarda que lo cuida
y que siempre está en vela con él en los momentos más oscuros, y se llama el monstruo del pánico. El monstruo del pánico es el que le ayuda al motor de decisiones racionales a hacer las cosas que se tienen que hacer en su momento. Desafortunadamente, el monstruo del pánico solamente despierta cuando se acerca un compromiso, o cuando hay un peligro de ofensa pública, o cuando tienes algún problema en la carrera. Es el momento en que aparece el monstruo del pánico. Y algo importante, a él es al único que el mono le tiene miedo. El monstruo del pánico es el que va a ayudar a que el procrastinador pueda pasarse al color azul, a la zona azul, a que pueda empezar a hacer las cosas verdaderamente importantes. El monstruo del pánico recientemente ha cobrado mucha importancia en mi vida, porque hace como 6 semanas Roberto me pidió que hiciera yo una presentación para este evento, y yo dije que sí. Pero en toda esta euforia, el motor de decisiones racionales tenía una idea diferente en mente, y decía: ¿estás consciente de lo que acabas de decir? ¿Estás claro qué es lo que va a suceder en el futuro? Tenemos que ponernos a trabajar inmediatamente en este asunto. Y el mono de la recompensa inmediata decía: sí, pero primero entremos a Google Earth. Y entonces hagamos un zoom al país de India, como a 60 metros del suelo, y después hagamos un scroll 2 horas y media hasta llegar a la punta del país, para tener una mejor idea de India. Eso fue lo que hicimos ese día. Nos la pasamos prácticamente del patio oscuro, y así esos 3 meses de pronto se convirtieron en 2, y luego en 1, y de pronto, ¿quién creen que apareció? El monstruo del pánico despertó, se impacientó, y en ese momento el mono se asustó, y todo el sistema de dilación entró en caos en ese momento. Y recuerden que el monstruo del pánico es lo único a lo que el mono le tiene miedo. ¡Bum! Corrió al árbol, y en ese momento el motor de decisiones racionales tomó el timón, y fue que en ese momento pude empezar a trabajar en esta presentación. Este sistema de dilación con estos 3 personajes no es muy bueno, pero al final funciona. Nos convertimos en procrastinadores funcionales. Sin embargo, yo decidí seguir investigando en internet, y encontré que había muchas personas que tenían una gran frustración porque el mono de la recompensa inmediata estaba afectando sus vidas, de tal forma que se sentían tristes de no poder lograr sus objetivos. Seguí investigando y yo me preguntaba: a ver, si el sistema de dilación funciona, entonces, ¿qué están haciendo todas estas personas en el patio oscuro? Y seguí investigando hasta que encontré esto. Encontré que existen 2 tipos de dilación: la dilación que tiene plazos y la que no los tiene. Este tipo de dilación que no tiene plazos es un problema, porque ahí el monstruo del pánico no despierta, y entonces esta dilación está contenida en el tiempo, de tal forma que la dilación se vuelve infinita. Y es por eso que hay personas que padecen este problema en silencio, porque hay muchas cosas que no tienen plazos en la vida, como por ejemplo cuando uno quiere emprender. No hay un plazo en eso, sino hasta que sales y haces el trabajo duro, y entonces haces que las cosas sucedan. O también hay cosas que no tienen plazos y no son del tema profesional, como por ejemplo visitar a la familia, hacer ejercicio o ir a visitar a los viejos amigos. Yo encontré en internet mucha gente que estaba en ese patio oscuro y no sabían cómo salir de él. Entonces entendí la influencia que tenía el mono de la gratificación instantánea en sus vidas. Lo que yo vengo a recomendarles el día de hoy, chicos, son algunos consejos que les voy a dar de experiencia propia que he recabado en el tiempo, esperando que algunos de ustedes les puedan servir. El primer tip es hablar con un mensaje positivo. Los mensajes de decir: hoy tengo que hacer esto, hoy debo hacer aquello, lo único que nos dicen a la mente es: la tarea que tengo que hacer no es grata y voy a ver cómo me zafo de ella. Entonces, lo que yo te recomiendo es que le digas a la mente un mensaje que sea positivo y de compromiso, para que de esa manera entonces la mente la programes para poder seguir adelante. Tip número 2:
Equilibra la motivación entre el tiempo de ocio y el trabajo. Escatimar en tomar vacaciones, en hacer ejercicio, en tomar un descanso merecido, lo único que hace es que la vida pareciera un enorme plato de espinacas en donde el postre nunca llega, porque siempre es trabajo y trabajo y trabajo. Entonces, yo te recomiendo que programes vacaciones para que con esto puedas también descansar el espíritu y el cuerpo. Tip número 3. Registra en una no agenda el tiempo de ocio. El tiempo de ocio merecido te recomiendo que lo pongas en una agenda, como por ejemplo, que vas a ver el fútbol con los amigos, que te vas a ver con las amigas para tomar el café, o que vas a visitar a algún familiar. Y en esa no agenda te recomiendo que también pongas esas tareas que te resultan tediosas o aburridas, para que conforme las vayas avanzando y las vayas completando, también las vayas anotando esos logros en la no agenda. ¿Qué es lo que va a generar esta no agenda en la cabeza? Te va a cambiar el chip, y en lugar de decir, ay, no he acabado este proyecto que tengo que dedicarle 20 horas a la semana y por eso no voy a descansar y me voy a flagelar y voy a seguir trabajando, cambias el chip para decir, no debes de trabajar más de 2 horas al día en este proyecto, porque además también tienes que bailar y tienes que disfrutar. Entonces, funciona como una psicología inversa, en donde dice a la mente, no nada más es trabajo, sino también se trata de diversión. Tip número 3. Empieza por la tarea difícil. A todos nos ha pasado en el trabajo que tenemos una tarea difícil que tenemos que enfrentar. Entonces, la recomendación que te hago es, hazla en este momento, pero solamente dedícale 30 minutos. En esos 30 minutos tú te vas a enfocar y es el tiempo suficiente para que puedas desenredar el nudo y el miedo que tienes en la cabeza para poder arrancar esa tarea que se te hace demasiado difícil. Una vez que transcurran esos 30 minutos de concentración específica, entonces recompénsate 5 minutos con un ocio que te ayude a relajarte. Por ejemplo, estirar las piernas, caminar unos minutos, etc. Una vez que hayas terminado, de nueva cuenta aplícale otros 30 minutos de concentración específica y de esa manera vas a empezar a desatorar y avanzar esa tarea que se te hace muy complicada. Tip número 5. Desarrolla un retroplan para abordar el trabajo difícil. Fija la fecha definitiva de la actividad que tienes que hacer y de ahí hacia atrás empieza a fijar fechas intermedias para que vayas avanzando y vayas haciendo logros y el proceso entonces se haga más sencillo. Si quieres puedes aplicarle un monstruo de pánico a cada uno de esos hitos. Es decir, cada una de esas fechas intermedias considérala como si fuera la fecha definitiva de entrega. Y también te recomiendo estar atento al autoengaño. Esas ideas en la cabeza de, ay, es que todavía no estoy preparado para hacerlo, híjole, es que necesito más tiempo, necesito pensarlo. Ese tipo de mensajes, lo único que te dicen en la cabeza es, no estoy preparado, no puedo hacerlo. Entonces, estate muy consciente de ese tipo de pensamientos que tienes y cuál es el mensaje que tienen atrás. Y busca hacerte consciente y hacer un plan que pueda contrarrestar esos sentimientos negativos que tienes. Y finalmente, chicos, quiero presentarles esto. A esto le llamamos el calendario de vida. Cada caja significa una semana de una vida de 90 años. No son muchas cajas, y sobre todo porque muchas de esas cajas ya las hemos usado. Entonces, yo te recomiendo que pienses que estás dilatando en tu vida, porque todos de alguna manera estamos postergando algo. Hazte consciente del mono de la gratificación instantánea y la influencia que tiene en tu vida. Y voltea a ver el calendario y ve cuántas cajas quedan pendientes. Yo te recomiendo que, haciendo conciencia de eso, agarres esas cosas que has postergado y las empieces a trabajar hoy. Bueno, no hoy, ¿verdad? Pronto. Gracias.